Yo soy María Rosa y en el video de hoy aprenderemos a hacer este portamacetas. Es muy sencillo de hacer, solamente utilizaremos el nudo plano para hacerlo, ya lo verás. Y si eres nuevo en mi canal, no olvides suscribirte en el botoncito rojo de ahí abajo para que estés enterado de todos los videos que vaya subiendo. Y bueno, preparen las cuerdas que vamos a empezar. Los materiales que necesitamos para hacer este portamacetas son cuerda de algodón de 5 milímetros que cortaremos, 8 pedazos de 2 metros con 10 cada uno. También cortaremos 2 pedazos de 80 centímetros cada uno. También necesitaremos una anilla de madera, en mi caso tiene 4 centímetros de diámetro, y un macetero. Este macetero que voy a utilizar es un macetero de cerámica que tiene 13 centímetros de largo y la base tiene 7 centímetros de diámetro. Y con todos estos materiales podremos hacer nuestro portamacetas. También les dejo los materiales con sus medidas y dónde los pueden adquirir en la cajita de información, para que siempre lo tengan a mano y puedan hacer este proyecto. Para hacer este portamacetas, el primer nudo que haremos será el nudo mágico. Luego bajaremos y haremos una red con nudos planos y finalmente ataremos toda esa red con un nudo mágico. Estos serán los 3 pasos que haremos, así que vamos a ver el paso a paso. Para hacer el primer paso necesitaremos la anilla de madera y las 8 cuerdas de 2 metros con 10 centímetros que habíamos cortado. Partimos por la mitad, las 8 cuerdas así, y metemos la anilla de madera aquí, en la mitad entre las 2 cuerdas. La metemos así. Ahora lo que vamos a hacer es ordenar las cuerdas para que nos queden así, para que no nos quede ninguna cuerda superpuesta, todas nos queden así. Y ahora aquí vamos a hacer el nudo mágico. Para esto cogemos nuestra cuerda de 80 centímetros y la vamos a colocar de la siguiente manera, así. Hacemos aquí un arito así, lo colocamos así, aquí, y con la otra parte, la parte más larga, vamos envolviendo todas las cuerdas. Envolvemos muy bien, así, vamos envolviendo. Así, hacemos por acá, así. Listo, cuando ya nos queda poca cuerda, lo metemos en esta argollita que le hicimos y con la cuerda de acá arriba vamos a ir estirando. Si ven, ya nos queda este arito más pequeño, estiramos bien, que se nos meta. Estiramos y listo. Y listo, una vez que estiramos, ya lo tenemos así. Tenemos las cuerdas ya aquí bien colocadas. Ahora lo que hacemos es cortar este sobrante y vamos a meter esta parte de aquí, aquí dentro, para que no se vea. Y listo, ya tenemos. Ya nos queda nuestro nudito mágico. Y este nudito mágico tiene 4 centímetros de largo, ¿sí? Listo, ya tenemos todas las cuerdas. Ahora lo que podemos hacer también es apretar un poquito las cuerdas. Muy suave para que no se nos mueva mucho. Y listo, ya tenemos nuestro nudo mágico. El siguiente paso es este, en el cual vamos a hacer la primera fila de los nudos planos. Para esto vamos a dividir las 16 cuerdas en grupos de 4 y nos quedará algo así. Listo, una vez que tenemos los 4 grupos, aquí es donde vamos a empezar con los nudos planos, y estos nudos planos vamos a colocar a 30 centímetros del final del nudo mágico. Entonces desde aquí hacia acá abajo vamos a medir 30 centímetros y 30 centímetros nos quedan aquí. Vamos a hacer un nudo plano aquí, un nudo plano aquí, otro aquí y un último aquí, ¿sí? Para hacer el nudo plano hacemos lo siguiente: cogemos las 4 cuerdas
Y las dos cuerdas que están en el centro serán las cuerdas que no se van a mover, mientras las dos cuerdas de los extremos serán las que se van a ir atando. Entonces, la cuerda de la izquierda la colocamos de la siguiente manera, así. Y la cuerda de la derecha pasa por debajo de todas las cuerdas, así. Y sale por este agujerito y apretamos. Estiramos las cuerdas centrales y vamos apretando. ¿Sí? Y ahora para hacer el otro lado, así. Colocamos esta cuerda derecha así y generamos una P. Luego, la cuerda izquierda la pasamos así, sobre y luego por debajo de todas las cuerdas. Pasamos por este agujerito y apretamos. Y aquí apretamos. Listo. Ya tenemos nuestro primer nudo plano. Y hacemos este nudo aquí, aquí y aquí, a la misma distancia, es decir, a 30 centímetros desde el final del nudo mágico hacia acá abajo. Y listo, una vez que ya tengo los 4 nudos, nos queda algo así. Ya tenemos los 4 nudos. Y ahora lo que vamos a hacer es la fila número 2 de nudos planos, que es esta. Para ello, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos nuestros 4 nudos aquí y lo que vamos a hacer es coger 2 cuerdas de un nudo y 2 cuerdas del otro nudo. Y aquí tenemos las 4 cuerdas con las que vamos a hacer el siguiente nudo plano. Cogemos estas 2 cuerdas y estas 2 cuerdas de aquí. Aquí hacemos el otro nudo plano. Cogemos estas 2 y aquí hacemos el otro nudo plano. Y tenemos estas 2 cuerdas de cada extremo y vamos a hacer aquí el otro nudo plano. Y estos nudos planos los vamos a hacer a 5 centímetros. Lo vamos a hacer desde aquí hacia acá abajo 5 centímetros, ¿sí? Cogemos nuestras 4 cuerdas a 5 centímetros y hacemos otra vez nuestro nudo plano. Y volvemos a hacer 4 nudos planos. Uno aquí, otro acá y otro acá. Listo, ya tenemos la segunda fila en la que tenemos el primer nudo, el segundo, el tercero y el cuarto, que es este. Y ahora para hacer la tercera fila, que es esta, lo que vamos a hacer es a coger 2 cuerdas de este nudo y 2 cuerdas de este nudo y aquí otro nudito plano. Igual, 2 cuerdas de este y 2 cuerdas de este nudo y aquí otro nudito plano. Y cogemos estas cuerdas, estas 2 cuerdas del extremo más estas 2 cuerdas de este nudo que está acá arriba y aquí hacemos otro nudo plano y lo mismo acá, 2 cuerdas de este extremo y estas 2 cuerdas y aquí hacemos otro nudo plano. Entonces tenemos aquí un nudo, 2, 3 y 4 y lo hacemos igual a 5 centímetros desde aquí, desde el final del nudo plano hacia abajo, 5 centímetros. Ya tenemos nuestros 2. Ahora nuestros otros 2 nuditos de acá, así los cogemos aquí y de aquí medimos 5 centímetros, de aquí a acá 5 centímetros y hacemos el nudito. Y ahí ya nos va quedando la red. Apretamos, bajamos y lo mismo con el otro lado. Cogemos estas 2 tiras de acá, estas dos de acá. Y aquí 5 centímetros y listo, ya tenemos nuestra tercera fila de la red. Aquí está la primera, la segunda, la tercera y ahora haremos la cuarta fila, que es esta y la última. Y listo, y ahora para hacer la cuarta fila haremos lo mismo que hicimos para acá arriba. Vamos a coger 2 cuerdas de un nudo y 2 cuerdas del otro nudo y haremos la red. Para esto aquí vemos que tenemos la red aquí así. Entonces tenemos 2 hilos de este nudo de aquí y 2 hilos de este nudo de acá y con estos 4 hilos de aquí haremos el nudo plano cuadrado a 5 centímetros desde el final de este nudo de acá. De aquí a acá 5 centímetros. Listo, ya tenemos el nudito. Ahora vamos hacia la derecha y vamos a coger estos 2 hilos de aquí, de este nudo, y los 2 hilos del nudo que está al lado.
y volvemos a hacer aquí otro nudo plano. Y listo, ya tenemos aquí nuestros 2 nuditos. Ahora vamos a hacer los nuditos de este lado de acá. Y listo, ahora con este nudo de aquí vamos a dividirlo así y vamos a coger estas cuerdas de aquí y aquí hacemos un nudito y con estas de acá otro nudito y aquí tenemos los otros 2 nuditos. Y listo, ahora ya tenemos nuestras 4 filas y finalmente lo que haremos es el nudo mágico para atar todas estas cuerdas. Y ahora, para saber a qué distancia tengo que hacer este nudo mágico, hacemos lo siguiente. Este nudo plano, que es el último, lo vamos a colocar aquí, a casi al ras de la maceta. Sí, aquí. Entonces necesitaremos 1 centímetro de aquí a acá, donde vamos a colocar un poquito de cuerda aquí. Y luego la cuerda bajaría por esta parte de aquí hasta la mitad de la base. Es decir, hasta el radio de la base. Y como de diámetro tiene 7 centímetros, de radio tendrá 3.5 centímetros. Entonces, 3.5 centímetros de radio de esta base de la maceta, más 1 centímetro que tenemos en esta parte de aquí, serían 4.5 centímetros. Entonces, lo haríamos aproximadamente el nudo mágico a 4.5 centímetros desde el último nudo plano. Entonces, desde aquí hacia acá abajo, 4.5 centímetros. Lo medimos, que nos quede por aquí. Cogemos nuestra cuerda de 80 centímetros y hacemos el mismo nudo mágico que hicimos en la parte de arriba. Lo colocamos así, así y empezamos a dar vueltas. Igual al momento de colocar la maceta ya se le va ajustando la medida, pero así nos quedará mucho mejor y ya no ajustaremos tanto. Metemos la cuerda por aquí, estiramos como ya vimos, estiramos bien, listo, cortamos los sobrantes y ya tenemos nuestro portamacetas. Ahora lo único que nos queda es meter nuestra maceta y a lucirla en nuestro hogar. Ya hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado muchísimo el cómo hacer este portamacetas y lo puedas hacer. Si te gustó, no olvides darle me gusta. Y además, si eres aficionado como yo a los portamacetas, tengo varios portamacetas por aquí para que los vayas a ver. Y también te dejo el link aquí arriba para que vayas directo a verlos. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte en el botoncito rojo de ahí abajo para que estés enterado de todos los videos que voy subiendo. También puedes seguirme por mis redes sociales que te dejo aquí abajo y en la cajita de descripción para que vayas a ver lo que estoy haciendo por ahí. Y sin más que decirte, hasta el próximo video. ¡Chao!